Adobe Acrobat Studio, your new foundation. Use PDF Spaces to generate a presentation. Grab your docs, your permits, your moves. AI levels up your pitch, gets it in a groove. Choose a template with your timeless cool. Come on now, let's flex those tools. Draft, design, deliver, make it sing. AI builds the deck so you can build that thing. Do that, do that, do that with Acrobat. Learn more at adobe.com/do-that-with-Acrobat. El enemigo que David nunca pudo vencer estaba dentro de su propio corazón. Era primavera, tiempo en que los reyes salían a la guerra, pero David se quedó en su palacio. Desde lo alto de su azotea, mientras tomaba aire fresco, vio algo que no pudo dejar de desear. Vio a Betsabé, bañándose. El deseo nubló su juicio. Mandó traerla, se acostó con ella, y la noticia llegó días después. Estaba embarazada. Pero, ¿qué hay de malo aquí? Lo malo es que ella estaba casada. En lugar de arrepentirse, David intentó ocultarlo, incluso orquestando la muerte de su esposo, Urías, un hombre leal al rey. Lo que comenzó como una mirada prohibida terminó en adulterio y asesinato. El hombre que derrotó gigantes ahora era vencido por sus deseos carnales y su propia corrupción. Dios vio todo. Este pecado no solo marcó a David, sino a su familia por generaciones. Aprendió que un solo instante de debilidad puede destruir años de honra. Si crees que la integridad vale más que cualquier deseo pasajero, escribe: prefiero agradar a Dios que a mí mismo. Y mira el libro completo de 2 de Samuel en nuestro canal, Historias Bíblicas 369, o en el primer comentario. ¿Sabías que David fue ungido como rey, pero solo sobre una parte del pueblo? Después de la muerte de Saúl, David no se lanzó al trono por ambición. Consultó a Dios. Dios le dijo: sube a Hebrón. Allí solo la tribu de Judá lo reconoció como rey. No era todo el reino. No era el final del proceso, pero era el comienzo de la promesa. David no reclamó el poder. Esperó el respaldo del cielo y aceptó gobernar en lo pequeño, sabiendo que lo grande vendría en su tiempo. A veces, Dios te da una parte para ver si eres fiel con ella antes de entregarte el todo. Dime, ¿crees que David hizo lo correcto? O comenta: Señor, enséñame a ser fiel en lo poco primero. Si sabes que todo proceso divino tiene un principio humilde. Y mira el libro completo de 2 de Samuel en nuestro canal, Historias Bíblicas 369, o en el primer comentario. ¿Sabías que David esperó 7 años para ser reconocido por todo Israel? David había sido ungido por Samuel años antes, pero no se impuso, no usurpó, esperó. Mientras otros reyes caían, él permanecía en Hebrón, fiel en lo poco. Y cuando Isboset, el hijo de Saúl, murió, las 12 tribus vinieron y dijeron: tú eras quien peleaba por nosotros aun cuando Saúl reinaba. Ahora, sé nuestro rey. David no necesitó campaña política ni venganza, solo paciencia, fidelidad y el respaldo de Dios. Lo que el cielo aprueba, tarde o temprano, la tierra lo reconoce. Y el pastor rechazado fue coronado como rey de toda una nación. El rey más poderoso de Israel se humilló públicamente, solo para honrar la presencia de Dios. David llevaba el arca del pacto hacia Jerusalén, pero no lo hizo en silencio. Lo hizo danzando con toda su fuerza, despojado del manto real, sin corona, sin ego, solo un corazón desnudo delante del cielo. Mientras el pueblo aplaudía, su esposa Mical lo miraba con desprecio. ¿Cómo se rebaja así un rey?, pensó. Pero David respondió sin vergüenza: me haré aún más vil si es delante del Señor. No fue un acto emocional, fue una declaración espiritual. La presencia de Dios merece más honor que el trono mismo. Ese día, Israel no vio solo a un rey, vio a un adorador sin miedo. ¿Qué pasa cuando el hombre, conforme al corazón de Dios, rompe ese mismo corazón? David estaba en el palacio cuando debió estar en la guerra. Desde la azotea, vio a Betsabé bañándose. La deseó, la mandó traer, la tomó, pero estaba casada. Su esposo, Urías, era un guerrero leal. David lo trajo del campo de batalla y luego lo envió de nuevo al frente para que muriera. Adulterio, mentira, asesinato, todo bajo la sombra de un trono. Entonces llegó Natán, el profeta. Le contó una historia sobre un hombre rico
que robó la única oveja de un hombre pobre. David se indignó, hasta que Natán lo miró a los ojos y dijo: «Tú eres ese hombre». David cayó quebrantado, pidiendo perdón a Dios. Dios lo perdonó, pero las consecuencias de sus actos lo persiguieron toda su vida. Si quieres ser redimido de tus pecados, por más graves que sean, escribe: «Señor, perdona mis pecados y ayúdame a cambiar mi corazón». Y mira el libro completo de 2 de Samuel en nuestro canal, Historias Bíblicas 369, o en el primer comentario. Dios le prometió un reino eterno a un hombre que nunca se sentó en ese trono. David quería construirle un templo a Dios, pero Dios tenía otros planes y le dijo: «No lo edificarás tú, sino tu hijo lo edificará, pero yo edificaré tu casa y tu trono será eterno». Dios no le dio ladrillos ni planos, le dio una promesa eterna. David no lo entendió del todo, pero esa promesa no se trataba solo de Salomón, se trataba de Jesús, el hijo del rey, el león de la tribu de Judá. Dios selló con David un pacto que ni el tiempo, ni el pecado, ni los reinos podían romper, porque cuando tu corazón es conforme al de Dios, tu legado trasciende generaciones. ¿Sabías que un pastor sin experiencia militar terminó gobernando sobre las naciones que lo subestimaron? David no solo heredó un trono, lo conquistó. Filisteos, moabitas, edomitas, sirios, amonitas, cayeron uno tras otro. Pero sus batallas no eran por ambición, eran misiones con respaldo divino. Cada victoria no solo ampliaba territorio, establecía justicia. Después de la guerra, David no oprimía, distribuía, levantaba, restauraba. El Dios que lo sacó del redil de ovejas lo estableció como rey, para que gobernara como pastor. Y por eso, Dios lo respaldaba con paz, alianzas y honra. Porque el verdadero liderazgo no se mide por conquistas, sino por lo que haces con el poder que conquistas. Ni todo el poder de un rey pudo salvar la vida de su hijo. Tras su pecado de adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías, Dios envió al profeta Natán para anunciarle las consecuencias. El hijo, fruto de ese adulterio, moriría. Cuando el niño enfermó gravemente, David hizo lo único que sabía hacer ante una crisis. Se humilló ante Dios. Ayunó, vistió ropas ásperas, se postró en el suelo y oró día y noche. Los sirvientes le rogaban que comiera, pero él no se levantaba. Durante 7 días, el palacio estuvo en silencio, con la esperanza de un milagro. Sin embargo, al 7º día, el niño murió. David entonces hizo algo sorprendente. Se levantó, se lavó, adoró a Dios y comió. Cuando le preguntaron por qué, respondió: «Mientras vivía, rogué pensando que Dios tendría misericordia, pero ahora no volverá. Yo iré a Él, mas Él no volverá a mí». Si crees que incluso en la pérdida se puede confiar en Dios, el hombre más poderoso del reino, expuesto por 4 palabras: «Tú eres ese hombre». Un día, Natán, el profeta, pidió audiencia con el rey. Le relató una historia sobre un hombre rico que robó la única oveja de un pobre para alimentar a un invitado. David se encendió en ira. Ese hombre debe morir. Entonces Natán, con mirada firme, declaró: «Tú eres ese hombre». De inmediato todo el peso del pecado con Betsabé y la muerte de Urías cayó sobre David. No intentó justificarse. Se quebró, confesó y pidió perdón a Dios. Su arrepentimiento fue tan profundo que escribió el Salmo 51, una de las oraciones más sinceras de toda la Biblia. Ese día, David aprendió que un corazón humillado vale más que 1000 sacrificios. El gigante de las batallas, ahora vencido por el paso del tiempo. El guerrero que una vez mató a un gigante con una honda, ahora temblaba de frío, bajo pesadas mantas. Sus días de marchas militares y victorias legendarias habían quedado atrás. Su cuerpo ya no respondía. Los siervos trajeron a Abisag, una joven para cuidarlo y darle calor, pero ni así recuperó su fuerza. El pueblo lo recordaba como el gran conquistador, pero en palacio se sabía la verdad. El rey estaba muriendo en vida. Ya no podía liderar, solo dar instrucciones desde la cama. Sin embargo, aunque sus manos estaban débiles, su fe permanecía firme. La corona pronto pasaría a otro, pero David aún podía dejar un último legado. Cuando el enemigo está más cerca, es porque lleva tu mismo apellido.
Con David debilitado, su hijo Adonías vio la oportunidad. Sin esperar la bendición del rey, se proclamó soberano. Organizó un banquete, invitó a líderes militares y sacerdotes y buscó consolidar su poder. El trono de Israel estaba a punto de caer en manos equivocadas. Betsabé y Natán actuaron rápido. Fueron al lecho del rey y le recordaron la promesa de que Salomón sería su sucesor. Con voz débil pero autoridad real, David ordenó ungir a Salomón de inmediato. El sonido de trompetas llenó Jerusalén y el golpe de Adonías se desplomó. El trono seguía en la línea que Dios había elegido. Si confías en que los planes de Dios siempre prevalecen sobre las conspiraciones humanas, ¿sabías que un hijo del rey David lo traicionó y casi le robó el trono? Absalón no era cualquier hijo. Era atractivo e influyente y tenía una herida sin sanar. Después de vengar la violación de su hermana, matando a Amnón, huyó del reino. Pero cuando regresó, lo hizo con estrategia. Se paraba a las puertas, hablaba con el pueblo, escuchaba sus quejas y lentamente robaba sus corazones. Prometía justicia, prometía ser mejor que su padre, y con esas palabras levantó una rebelión. David, el rey elegido por Dios, tuvo que huir de Jerusalén por culpa de su propio hijo. No quiso matarlo, no pudo odiarlo, porque a veces la traición que más lastima viene de quienes más amas. ¿Y si el precio de tu victoria es la muerte de tu propio hijo? Absalón no cayó en batalla como un guerrero. Quedó colgado por su propio cabello, atrapado entre las ramas de un árbol, mientras huía del ejército de su padre. Joab, el general de David, no dudó. Tomó 3 lanzas y atravesó su corazón. La guerra terminó. La traición fue silenciada, pero el rey no celebró. David no gritó victoria, gritó duelo. Absalón, hijo mío, ¿quién diera que yo hubiera muerto en tu lugar? Fue el llanto de un padre quebrado. Un rey con corona, pero con el alma rota. A veces, la mayor victoria lleva el precio más alto. ¿Quién se queda junto a los muertos, solo para que no los devoren? Israel estaba en crisis. Años de sequía, hasta que Dios reveló la causa. Una promesa rota por Saúl a los gabaonitas. David entregó a 7 descendientes de Saúl. Fueron ejecutados y sus cuerpos quedaron colgados, sin sepultura. Pero entonces, una mujer marcó la historia con su dolor y su amor. Rizpá, madre de 2 de los muertos, tomó un manto y acampó allí, junto a los cuerpos. Día y noche, espantaba buitres de día y bestias de noche. No por rabia, sino por honra. Por meses permaneció, sola, firme, incansable. David escuchó y le dio a esos hombres la sepultura que merecían. Y en ese momento, la lluvia volvió. A veces, la fidelidad de una madre restaura una nación. ¿Sabías que el rey David restauró al hijo de su enemigo solo por lealtad? La mayoría olvidaría a la familia de quien los persiguió, pero David no. Un día preguntó: ¿queda alguien de la casa de Saúl para honrar la promesa que hice a Jonatán? Le hablaron de Mefiboset, lisiado de ambos pies, escondido en un lugar llamado Lodebar, que significa tierra sin palabra ni promesa. David no dudó, lo mandó a llamar, no para condenarlo, sino para restaurarlo. Le devolvió sus tierras, le ofreció protección, y más aún, un lugar diario en la mesa real. Un hombre roto, olvidado, descendiente del enemigo, ahora cenaba como hijo del rey. Eso no fue política, fue gracia pura, una imagen de lo que Dios hace con nosotros. Escribe: Dios es misericordioso. Si crees que la gracia de Dios es grande y restaura vidas para la salvación eterna, ¿qué tan fuerte debes ser para llorar públicamente por alguien que todos odiaban? Abner era general del ejército de Saúl, orgulloso, estratega. No era un santo, pero tampoco un traidor. Cuando hizo las paces con David, parecía que la guerra civil por fin terminaba. Pero Joab, el comandante de David, no lo perdonó, y en una emboscada cobarde lo mató a sangre fría. David no lo encubrió. Lloró, rasgó sus vestiduras, ayunó y ordenó un funeral de estado para quien había sido su enemigo. ¿Murió Abner como muere un necio?, gritó con dolor. No ganó el corazón del pueblo con espadas, sino con compasión, porque cuando el poder llora con justicia, deja claro quién está con Dios.
¿Sabías que David lloró por el hombre que quiso matarlo? Saúl y Jonatán habían muerto. Para muchos era momento de celebración. David finalmente tenía el camino libre al trono, pero él no festejó. Lloró, se rasgó las vestiduras, ayunó y compuso un lamento que estremeció al pueblo. ¿Cómo han caído los valientes? Jonatán fue su amigo leal, su alma gemela en propósito, y Saúl, aunque lo persiguió, aún era el ungido del Señor. David no permitió que el odio de otros formara su corazón. No juzgó con amargura. Eligió la honra, aun cuando el mundo esperaba orgullo. Porque la grandeza de un rey no se ve solo en la batalla, sino en cómo honra incluso a sus enemigos. Su trono no empezó con sangre, empezó con lágrimas. Y eso lo convirtió en un líder eterno. ¿Qué pasa cuando el reino se divide y la traición viene del que juraste defender? David gobernaba en Hebrón, pero no sobre todo Israel. Ish-Boshet, hijo de Saúl, fue proclamado rey por el norte. La tensión creció. El pueblo estaba dividido. La guerra civil no fue por justicia, fue por poder. Y en medio del conflicto, un giro inesperado. Abner, general de Ish-Boshet, cansado de la deslealtad, se pasa al lado de David. Pero antes de que sellaran la paz, Joab, por venganza personal, asesina a Abner. No fue una victoria limpia. Fue un reino unido. A través de la traición y la sangre, Ish-Boshet fue asesinado poco después, y el trono quedó vacío. Solo entonces, todas las tribus vinieron a David. Pero no porque todo estuviera bien, sino porque todo se había quebrado. La unidad llegó, pero el costo fue altísimo. ¿Cómo conquistó un pastor la ciudad más impenetrable del antiguo Israel? Cuando David asumió el trono, Jerusalén no era suya. Los jebuseos se burlaban y decían: «Ni los ciegos y cojos necesitan defender esta ciudad». Pero David no atacó por fuerza bruta. Ordenó que entraran por un túnel secreto que conectaba con la fuente de agua. Una estrategia impensable, pero dirigida por Dios. Tomaron la ciudad desde adentro, y desde ese día se llamó la ciudad de David. Jerusalén se convirtió en capital espiritual y política de Israel. No fue solo una conquista, fue el cumplimiento de un diseño divino. El pastor se convirtió en rey, no solo por unción, sino porque tuvo visión. Dios le dio no solo el trono, le dio el lugar exacto donde su presencia habitaría. Escribe: «Con Dios soy invencible». Si crees que Dios te da las victorias y bendiciones más inesperadas. David no escribió un salmo por costumbre, lo escribió porque sobrevivió. David estuvo a punto de morir muchas veces, perseguido por Saúl, traicionado por su hijo, rodeado por enemigos, pero Dios lo libró, una, otra y otra vez. Cuando finalmente tuvo paz, no escribió un decreto, escribió una canción, un himno, un grito, una memoria viva de cada rescate. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Me rodearon ligaduras de muerte, pero clamé, y él oyó mi voz. No fue una poesía bonita, fue un testimonio a cielo abierto. El Salmo 18 no nació de un salón, sino de una cueva. Cada verso es una cicatriz que sanó. Cada palabra es una batalla vencida. David no cantó porque estaba cómodo, cantó porque estaba vivo. Estos son los soldados más temidos del ejército de David. Número 3. Josheb-Basebet. En una sola batalla, derrotó a 800 enemigos él solo. Una lanza, un guerrero y una fuerza sobrenatural. ¿Quién hace eso sin ayuda divina? Número 2. Eleazar. Cuando todos huyeron, él se quedó. Peleó tanto con tanta intensidad que su mano quedó pegada a la espada. Literal. Dios le dio la victoria, y él no soltó su arma, ni su fe. Número 1. Los 3 anónimos. David deseó agua de Belén, y estos locos cruzaron el campamento enemigo, solo para traérsela. Pero David no la bebió, la derramó como ofrenda a Dios, porque entendió que su valentía era adoración. No eran famosos, no buscaban aplausos, solo querían obedecer con todo el corazón. ¿Sabías que un solo censo desató una tragedia nacional que cobró 70.000 vidas? David era rey, victorioso, establecido, pero cayó en una tentación peligrosa: contar al pueblo, no por estrategia, sino por orgullo. Satanás lo incitó, y David quiso saber cuántos hombres tenía bajo su mando.
como si su fuerza dependiera de números y no de Dios. Joab, su general, lo advirtió: «Esto no agradará al Señor». Pero David insistió y lo realizó. Y entonces el juicio cayó. Una peste arrasó con Israel. En solo 3 días, 70.000 personas murieron. David, quebrantado, clamó: «Fui yo quien pequé, Señor, no ellos». Dios detuvo al ángel destructor justo en la era de Arauna. Allí, David levantó un altar. Y cuando Arauna le ofreció todo gratis, él dijo: «No ofreceré al Señor sacrificios que no me cuesten». Ese día, él entendió que la obediencia protege más que cualquier ejército. Una ciudad entera fue salvada por el consejo de una mujer que ni siquiera tenía nombre. Seba, un rebelde peligroso, se levantó contra el rey David y corrió a esconderse en Abel Bet-Maca, una ciudad amurallada y pacífica. Joab, el comandante del ejército, no hizo preguntas. Llegó, rodeó la ciudad y comenzó a derribar los muros. Nadie estaba a salvo, pero en medio del caos, una mujer, sabia, sin título, sin espada, alzó su voz desde las murallas. «¿Por qué destruirías una ciudad fiel a Israel?», preguntó. Joab respondió: «Dame a Seba y nos iremos». Ella actuó de inmediato. Habló con los líderes, movió corazones y el pueblo hizo justicia. La cabeza del traidor fue arrojada por el muro y la guerra se detuvo. Una sola mujer, sin ejército ni poder, salvó miles de vidas. Porque cuando la sabiduría habla, hasta los generales se detienen. Un solo paso en falso puede costarte la vida. Asahel no era cualquier soldado. Era rápido como una gacela, valiente como pocos e impulsivo como muchos. Durante la guerra entre la casa de Saúl y la de David, Abner, comandante del ejército rival, intentaba escapar. Pero Asahel lo persiguió con obsesión, no por estrategia, por ego. Abner le gritó: «Desvía tu camino, no quiero matarte. ¿Cómo podría luego mirar a tu hermano Joab a la cara?». Pero Asahel no escuchó, no frenó, no discernió, y con el extremo de su lanza, ni siquiera la punta, Abner lo atravesó. Cayó muerto al instante. No fue una batalla, fue una advertencia. A veces no mueres por falta de fuerza, sino por falta de sabiduría. No fue el enemigo quien lo destruyó, fue su testarudez. Su muerte no solo fue trágica, desató un ciclo de venganza que marcaría al reino por generaciones. ¿Sabías que una viuda inventó una historia para restaurar al hijo del rey? David era un rey con el corazón dividido. Amaba a su hijo Absalón, pero no lo traía de vuelta después de haber matado a su hermano. Joab, general del ejército, lo sabía. Y por eso recurrió a una mujer sabia de Tecoa. Ella se presentó ante el trono con una historia inventada. Dijo ser madre de 2 hijos. Uno había matado al otro. Ahora, la familia quería que entregara al asesino, y con él, la última chispa de su descendencia. David no lo permitió. Dijo que protegería al hijo sobreviviente. Entonces, la mujer cambió el tono. «¿Por qué haces esto con tu propio hijo, oh rey?». David quedó expuesto. Ella no había venido por justicia, sino por redención. Y gracias a sus palabras, Absalón regresó a Jerusalén. ¿Te atreverías a amar, aunque sepas que no te pertenece? Palti no era un héroe de guerra, ni un rey, solo un hombre que recibió como esposa a Mical, hija de Saúl, cuando David fue perseguido. La cuidó, la protegió, y según la tradición, nunca consumó su matrimonio. Él sabía que el corazón de Mical ya pertenecía a otro. Años después, David reclamó lo que era legítimamente suyo, y mientras se la llevaban, Palti caminó detrás, llorando. No gritó, no peleó, no intentó retenerla. Solo dejó que sus pasos fueran una despedida silenciosa. Ese llanto no era debilidad, era amor puro, que renuncia. El tipo de amor que honra, incluso cuando duele. Palti no quedó con la esposa, pero quedó con algo más raro: integridad. Porque el amor verdadero no siempre se aferra. A veces se suelta para dejar libre. ¿Sabías que uno de los hijos de David murió sin cometer pecado, según la tradición? Entre todos los hijos del rey David, guerreros, rebeldes, herederos y traidores, hubo uno del que casi nadie habla. Su nombre era Chileab, también llamado Daniel, hijo de Abigail, la mujer sabia y justa que había sido esposa de Nabal. En la Biblia no hay registros de escándalos, batallas ni conspiraciones ligadas a él.
Mientras sus hermanos peleaban por el trono y el poder, Chileab vivía en silencio, sin buscar gloria. La tradición rabínica afirma que fue uno de los pocos hombres que murieron sin pecado personal registrado. Un hombre justo, que no necesitó ruido para dejar huella en el cielo. En un mundo donde todos quieren ser vistos, él eligió ser aprobado por Dios, no por la multitud, porque la verdadera honra no siempre tiene aplausos. ¿Sabías que David castigó a quienes asesinaron a su rival? Ish-Boshet, hijo de Saúl, y último obstáculo para que David reinara sobre todo Israel, fue asesinado mientras dormía. Sus asesinos, pensando que traían buenas noticias, viajaron hasta Hebrón con la cabeza del rey muerto, convencidos de que serían recompensados. Pero David no sonrió, no celebró. En lugar de felicitarlos, recordó cómo había castigado antes al que se atrevió a tocar al ungido de Dios. No importaba si era amigo o enemigo. El trono no se construye sobre la sangre inocente. Ordenó que los mataran por traicionar a su señor. Y con ese acto dejó claro que su reinado no sería levantado sobre corrupción ni venganza, sino sobre integridad y temor de Dios. En tiempos donde muchos justifican cualquier medio para llegar al poder, David eligió perder ventajas antes que perder su honra. Cuando tu nombre hace temblar a naciones enteras, sabes que Dios pelea por ti. Desde el amanecer hasta la puesta del sol, el nombre de David se escuchaba como un rugido en las tierras enemigas. No era un rey de trono cómodo, sino un guerrero en la primera línea. Filisteos, moabitas, edomitas, amonitas, cada uno intentó derribarlo y terminó humillado. Sus ejércitos avanzaban como un río imparable, y las fronteras de Israel crecían día tras día. No buscaba gloria personal. Cada triunfo lo atribuía al Señor. Sus victorias trajeron paz a su pueblo y temor a sus enemigos. En cada batalla, David sabía que no era su espada la que vencía, sino la mano de Dios sobre él. Su liderazgo no solo protegió a Israel, lo convirtió en una potencia regional. Si crees que la verdadera fuerza viene de Dios y no de tus propias manos, comenta: la batalla es de Jehová. Y mira el libro completo de 2 de Samuel en nuestro canal, Historias Bíblicas 369, o en el primer comentario. This message is sponsored by Greenlight. With school out, summer is the perfect time to teach our kids real-world money skills they'll use forever. Greenlight is a debit card and the #1 family finance and safety app used by millions of families, helping kids learn how to save, invest, and spend wisely. Parents can send their kids money and track their spending and saving, while kids build money confidence and skills in fun ways. Start your risk-free Greenlight trial today at greenlight.com/Spotify. That's greenlight.com/Spotify. Well, the holidays have come and gone once again, but if you've forgotten to get that special someone in your life a gift, well, Mint Mobile is extending their holiday offer of half off unlimited wireless. So here's the idea. You get it now, you call it an early present for next year. What do you have to lose? Give it a try at mintmobile.com/switch. Limited time, 50% off regular price for new customers. Upfront payment required. $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan. Taxes and fees extra. Speeds may slow after 50 gigabytes per month when network is busy. See terms. Comentario.